Hola, soy Leo Medel, soy director de cine. Estudié en la escuela en la primera mitad de los 2000, la Escuela de Cine de Chile, en la época en que Carlos Flores era el director. Y tuve la experiencia de estar en un momento muy álgido. Me parece que la Lisa Liach habló de esto mismo. Es como nosotros estuvimos en una época en que estaba pasando la transición del celuloide al digital y había como una tensión y como una sensación de que todo se podía hacer. La escuela tenía una perspectiva muy práctica. Nosotros salíamos de cuarto con un largometraje y había una aproximación al cine que era como, bueno, si quieres hacer una película, hazla, pues. Y eso ha sido como vital todo el resto de mi carrera. Yo entré a la escuela de cine queriendo ser director de foto. Y en la escuela tú te juntas con un grupo y haces un trabajo llegando a tercero tienes que tomar una especialidad. Y, y yo todavía estaba pensando en ser director de foto, pero mi grupo me dijo, no, tú tienes que ser director. Además que nunca fui muy buen foto, como que me sale más o menos mal igual. Mis fotos no son muy buenas. Eh, y se dio como de forma natural, creo. A mí me gusta estar con personas, eh, y creo que el trabajo de dirección tiene mucho que ver con relacionarte con diferentes tipos de personas, saber diferentes cosas, pero sobre todo como ser empático con diferentes subjetividades, entrar como a los mundos de cada departamento, como darles dignidad, como de que cuando tú haces una película, en realidad, de verdad, todo es muy importante y tienes que, el lugar que tú le das a cada una de esas cosas y a cada una de esas personas redunda en lo bien que te queda la película. La primera película que hice fue Papá o 36.000 juicios de un mismo suceso, que era un DVD al que tú le dabas play y tenía, eh, de cada escena tenía tres escenas. Entonces el DVD escogía una de esas y generaba una versión diferente en cada reproducción. Eh, Era como una especie de película aleatoria, muy en consonancia con esta cultura digital naciente. Es algo que hoy día se puede hacer como perfectamente como en el soporte de YouTube, es súper sencillo, pero hacerlo en DVD fue todo un atado. Había que entrar al lenguaje de la programación del DVD, y tuvo mucha resonancia como nacional e internacional con este proyecto extraño. Era aburrido igual, o sea, como cuando tú te ponías a ver una película y después la otra y después la otra, te aburrías. Y creo que nosotros que lo experimentamos desde adentro, si la veías como por 6 o 7 u 8 horas, empezaba a generarse un fenómeno bien fascinante, pero por supuesto nadie iba a hacer eso. Entonces, creo que tuvo como mucha resonancia como fenómeno, como objeto. Aparecimos en un blog que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Alamut, Cultura Pop No Aristotélica y Quiebres en la Realidad Consensuada. Era como uno de mis blogs favoritos, mostraban puras cosas extrañas y de repente, por ejemplo, justo arriba de nosotros había una entrada que decía, un elefante en la India moja a 500 personas, algo así. Y justo debajo de eso aparecía, unos chilenos hacen una película que tiene 36 millones de versiones. eh, y eso fue interesante. Yo me gané un premio, me fui a Corea. Justo antes de ese viaje a Corea, estrenamos la película en el Festival de Cine de Viña. Y cuando llegué a Corea, googleé la película y tenía, no sé, como 800 resultados. Y fue como, "Oh". No, fue hermoso hacer esa película. Y se constituyó un poco el grupo con el que yo sigo trabajando hasta hoy día. Y yo creo que nosotros hemos trabajado en un modelo en el que lo que hicimos fue darle prioridad a la comunidad de personas que hacen una película por sobre el proyecto de cada una de las películas. A mí me gustaba mucho el modelo de Bergman, que
tenía una... En el cine se da que uno trabaja más o menos con las mismas personas. Como dentro de todos los cineastas somos como, en general somos conservadores. Y hay como familias que trabajan en los mismos proyectos, pero creo que el modelo de Bergman era que él tenía una compañía con los que hacía teatro y esas mismas personas después hacían las películas de esas mismas obras de teatro. Y a mí siempre me pareció fascinante, una vez le leí que decía que si la gente con la que tú trabajabas se sentía cómoda, el producto final iba a sentirse cómodo también. Y hemos pasado casi 20 años juntos y le hemos apostado a eso y es muy gratificante. Yo creo que había algo importante como de querer evitar tener una opinión. Estaba como intentando evitar hacer una película y decir algo. Sentía que siempre que uno hacía una película decía algo y yo no quería decir algo, entonces ocupé este eh, sistema demasiado complejo para no hacerlo. Con el tiempo me di cuenta de que habían formas más sencillas de no decir algo. Pero de alguna manera te mantuviste haciendo eso. Sí, claro, claro. A mí me interesan mucho los diferentes soportes, los diferentes formatos. Vivimos en una época en la que yo encuentro que es extremadamente complejo ser artista, en el sentido de que están todas las tecnologías disponibles, todos los medios disponibles, todas las películas, los cortos, las obras de arte. Uno puede hace clic y accede a eso. Toda la música del mundo, de la historia está a la mano. Todas las tecnologías, lo que hoy día significa la IA, que tú escribas algo y una imagen aparece. Yo creo que todo eso complejiza el proceso de ser artista, porque eso que dice Orson Welles, que el peor enemigo de un artista es no tener restricciones. La cantidad de información disponible y de posibilidades lo complejiza. Yo siento que vivimos como en un gran desorden, como en una gran explosión, como en un momento en que las cosas no tienen jerarquía, ni sentido, y a veces ni significado. Eh, un GIF es equivalente a una película, una story puede ser mucho más relevante para una experiencia subjetiva que 2 horas de ver algo. No hay eje, no hay, y eso es como uno puede tomárselo como con cierta ansiedad o también puedes sentir que el mundo es tu taller y puedes trabajar en cualquier dirección, en cualquier momento. No, a mí las películas en general me aburren. O sea, eh, por supuesto, no las películas que me han volado la cabeza a lo largo del tiempo y por algún motivo vuelvo a ellas. Pero, no sé, de muchas películas, en un periodo vi muchas películas y sentía que veía lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y es maravilloso cuando pasa que te encuentras con una y te vuela la cabeza. O sea, y sientes de nuevo tienes esa sensación como de me acuerdo como que me pasó viendo Old Boy en algún momento, perdón, fui yo. Eh, Viendo Old Boy que tuve esa sensación como de, oh, nunca antes había visto esto y me hizo acordarme de algo que siempre supe. Viendo Carretera Perdida, viendo Inland Empire, viendo el Charles Bronson chileno, viendo, no sé, yo creo que me ha pasado como unas 2 o 3 veces con películas de Ruiz. Y quizás me pasó más veces.
Y yo creo que son películas que están buscando eso que dices tú, po. Están buscando cierta naturaleza no formal. Hay como una realidad, yo creo, como hay como estados de conciencia que no son este estado de conciencia y que son estados de conciencia donde no existe la forma. Esos estados de conciencia son completamente gozosos, son el goce puro. Y las buenas obras de arte lo que hacen es eh, refractar esa experiencia de goce que proviene de esa fuente. Uno de mis referentes es Francisco Varela. Varela habla de el neurobiólogo chileno que falleció el año 2003, 2002, y que trabajó con Maturana. En Chile se lo conoce porque trabajó con Maturana, pero en realidad Varela para mí trasciende por mucho la obra de Maturana. Él terminó siendo el asesor científico del Dalai Lama. Y Varela habla en un momento, en la entrevista que le hace Banken, en La belleza de pensar, dice que habla de Sunyata, el vacío que están buscando los budistas. Y dice, Sunyata se ha traducido como vacío, pero el original sánscrito, sunya, es el estado de embarazo. Y entonces, en realidad, lo que está designando es un estado de tal plenitud, de tal goce, que de alguna forma está vacío porque no tiene forma, pero está lleno, es pleno. Y la buena obra de arte hace eso, refracta en el mundo de la forma esa plenitud, ese goce que viene de esos estados no formales. Eh, y yo creo que uno siempre lo experimenta un poco como, no sé, por ejemplo, cuando se produce una conexión inesperada, cuando este plano pegó con este otro, cuando no ves, estás viendo una película y dices como, oh, esto se fue por un lado que yo jamás imaginé. En ciertos clímax, por supuesto en el final iluminante, en el momento en el que tú lees de nuevo todo eso que había pasado, no te esperabas eso, en el remate de un chiste. Eh, y en la belleza en general, cuando algo está dispuesto de forma armónica, eso te lleva a ese lugar como de plenitud, de goce, que es una reflexión de ese otro estado de conciencia en el que el goce no tiene límite. Lo que pasa es que hay como cierto tipo de obra que sus materiales, su cosmovisión, su dimensión formal, su imaginario, es el mundo de lo bajo, el mundo de lo destructivo, del dolor, del sufrimiento. Eh, y, pero eso no quiere decir que esa obra no disponga como cierta dimensión de belleza. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el noise, me gusta mucho el ruido. Y el ruido es ruptura pura, no, es pura ausencia de armonía. Pero en ese lugar yo también encuentro como cierta dimensión de reflexión de lo bello. Hicimos un capítulo en el podcast de PSP a propósito de Matamanqui, que en el fondo fue un capítulo sobre el punk. Y yo encuentro que el punk tiene como unas dimensiones metafísicas increíbles, como que hay algo en el punk demasiado parecido al zen, y que como que en base a una inmanencia pura, como al puro aquí, el puro ahora, te dispara a esos otros lugares también, esos lugares no formales. Claro, es como ver jugar a Federer, como que tú dices, oh no, si se ve súper fácil, voy y lo hago. Y yo creo que eso es una cualidad de aquello que está ejecutado impecablemente. Lo que está ejecutado impecablemente se ve desde afuera como algo muy simple, muy difícil de hacer. Yo creo que muy poca gente alcanza ese nivel, pues. Como que uno ve una cosa diseñada y cuando te ves, no sé, por ejemplo, un texto bien formateado y cuando te empiezas a meter en eso, te das cuenta de que había que achicarla un poquito, el punto había que cambiarlo de proporción, que la grilla que está detrás en verdad es mucho más compleja de lo que tú pensabas. El diseño yo encuentro un terreno fascinante en vínculo con el arte, como esa acercación, ese acercamiento pragmático que tiene el diseño, y que yo encuentro que lo tiene la moda, como que la gente que hace moda está preocupada solamente de qué lindo se ve. Y a veces nosotros como en el terreno de entrar en la profundidad de las cosas, nos alejamos de la belleza igual, po. Y yo siento que el diseño y la moda, por ejemplo, nunca hacen eso. Y eso es importante observarlo. Un lugar en el que yo me encuentro con, por ejemplo, Juan Pablo Fernández, es un
es un productor estructurado, maestro del Excel, está pensando siempre a futuro, pero Juan Pablo tiene una dimensión artística, una subjetividad muy delicada, tiene muy buen gusto. Y lo mismo pasa con Daniel Ferreira, que es mi montajista. Yo estoy todo el día hablando con ellos de estas cosas y son excelentes como sparrings. Del otro lado te devuelven la pelota y te hacen preguntas y te cuestionan y yo creo que esa es una relación que tengo como casi todas las personas que trabajan conmigo. Son los más rudos para criticar y son como... Hay una cosa que la otra vez le escuché, no sé si fue a Peirano, estaban hablando 31 minutos y decían como en Chile la talla es una cosa brutal. O sea, aquí como, creo que ponían el ejemplo de alguien que se había hecho un tatuaje malo y oh, cagaste con tu tatuaje malo, te vamos a huear las próximas 2 semanas probablemente. O más, o hasta que mueras, claro. Y eso yo creo que es muy bueno. O sea, acá en Merced hay una cosa que es como, que está como permanentemente, perpetuamente observando el yo del otro. Y cuando se produce ese excedente, como del ego, cuando hoy día en la mañana, por ejemplo, yo llegué y dije, hoy me compré un chai latte. Oh, al tiro, como, un chai latte, oh, se compró un chai latte, claro, así mismo. Y esa vigilancia y esa ausencia de misericordia con el yo, yo creo que es vital para el trabajo artístico.